Muy buenas noches. Te doy la bienvenida a Juristax, Historias Criminales. El caso que vamos a relatar hoy es, sin dudas, uno de aquellos que vas a recordar cuando te encuentres en situaciones tan corrientes como sentarte a almorzar o cenar. El canibalismo. Una práctica tan extraña como llamativa que hace referencia al acto de alimentarse con miembros de la propia especie. En nuestro caso, comete canibalismo el que se alimenta de carne humana. Tan solo escuchar o leer sobre esto puede generar repulsión. Me atrevo a decir que entre los espectadores de este video no hay ninguna persona que vaya a pensar en cometer un acto caníbal. Sin perjuicio de que este acto tan macabro del ser humano de comerse a su semejante suena fantasioso y turbio, en realidad es una práctica que, según investigadores, existe desde antaño. En nuestros días es lógicamente un crimen. Alrededor del mundo se han encontrado a muchos caníbales. Incluso, dicho acto ha inspirado a una de las películas del cine más famosas del mundo. Hoy te quiero contar brevemente los aspectos más importantes de este caso que impactó a todo México. Hoy te traigo el caso del caníbal de la Guerrero. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. Fue un asesino serial mexicano conocido como el caníbal de la Guerrero. Su infancia, como la de todo asesino en serie, no fue agradable. Tenía 5 hermanos y hermanas. Su padre falleció cuando él tenía apenas 2 años de edad. Él y sus hermanos quedaron al cuidado de su madre, una mujer alcohólica y abusiva que aprovechaba toda oportunidad que tenía para maltratar a José Luis Cepeda. Los asesinos en serie tienen una característica en común: la falta de afecto, cariño y cuidado en la etapa de la infancia. El protagonista de este video no está exento de esta situación. Su niñez fue horrible. Era castigado de formas crueles. Una vez fue golpeado y obligado a dormir en el patio de su hogar por romper una figura de porcelana. A la edad de 6 años, fruto de todos los malos tratos de su progenitora, decidió escapar de su casa. Tan solo imagina esto: un niño de 6 años de edad viviendo en las calles de México, conociendo los lugares más oscuros y recónditos del bajo mundo. Trabajó cuidando autos y poco a poco fue adentrándose desde pequeño en el consumo de estupefacientes y en el mundo de la criminalidad, pues tenía que robar para sobrevivir. Sin perjuicio de que algunas familias lo acogían o ayudaban, la vivencia fue claramente dura para un infante de esa edad. A la edad de 10 años, José Luis Cepeda regresó a la casa de su madre. Y como si el hecho de vivir por años en las calles no fuera suficiente para considerar su niñez como algo horrible, le sucedió algo más oscuro en esta etapa que lo marcó para toda su vida. Fue abusado y accedido carnalmente por un amigo de su hermano mayor. Todos estos trágicos hechos fueron moldeando la mente de un criminal y psicópata. La falta de aceptación por parte de su madre también era algo que lo perturbaba. En el año 1992 se casó con una mujer y tuvo una hija. Ese matrimonio no duró mucho tiempo y fracasó, lo que devastó a José Cepeda. Fue desarrollando un odio hacia las mujeres que no tardaría en demostrar. Tuvo también una relación sentimental con Juan Carlos Monroy, relación que duró muchos años y que también finalizó. El caníbal de la Guerrero fue conocido además como el poeta caníbal. Esto se debe a que él era escritor. Si bien nunca llegó a publicar o difundir sus creaciones intelectuales, se sabe que ha escrito cientos y cientos de poemas, obras de teatro y otros textos literarios. Se comenta que sus escritos eran en exceso narcisistas, denotando en muchos de ellos una excesiva valoración y admiración hacia sí mismo. Esta cualidad de Narciso es otra que suelen tener aquellas personas con rasgos psicópatas. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo esta persona? ¿Qué fue lo que hizo uno de los asesinos seriales más emblemáticos de México en octubre del año 2007 en la Ciudad de México, en el departamento de la Colonia Guerrero,
se conocerían situaciones aterradoras. El 5 de octubre de ese año, la actual pareja en ese entonces de Luis Cepeda, la señorita Alejandra Galeana Garavito, de 32 años de edad y madre de 2 niños pequeños, había desaparecido. Esta situación preocupó y alertó mucho a sus allegados. Le consultaron a su novio, José Luis, si sabía dónde estaba, y él respondió que no tenía ni idea. Los familiares y amigos de Alejandra dudaban de su respuesta, ya que muchos comentaron que los vieron juntos el día en el que desapareció y que notaron además que cuando fueron a preguntarle sobre el paradero de Alejandra, este tenía rasguños en sus brazos que intentaba ocultar. El 7 de octubre de ese año se reportó su desaparición y se denuncia también al posible sospechoso. Al día siguiente, las autoridades se dirigieron hacia el hogar de José Luis Cepeda a fin de interrogarlo e inspeccionar su departamento. El departamento 17 del número 198 de la calle Mosqueta en la Ciudad de México. La situación lo sobrepasó. Frente a la confrontación de los policías e investigadores, decide fugarse, por lo que logra irse de su departamento tirándose desde el balcón desde una altura elevada para luego salir corriendo del lugar. En ese momento, al correr y cruzar una calle, es atropellado por un vehículo que circulaba. Así sufre una conmoción cerebral leve y es internado en el hospital de Yoco. No obstante dicho siniestro vial, su propiedad fue inspeccionada. Cuando los investigadores ingresaron, el departamento estaba oscuro. Accedieron y verificaron que en la mesa había un plato con carne con una forma algo extraña, dispuesta en el plato como si se tratara de un platillo gourmet. Junto al plato había 2 rodajas de limones. El olor que había era repugnante, y cuando los peritos abrieron su heladera, no podían creer lo que estaban viendo. Encontraron partes de un cuerpo humano. En la cocina había una sartén en la que al parecer se cocinó la carne servida en el plato y tenía restos de lo que parecía ser un antebrazo humano. En una caja de cereal encontraron algunos huesos. Era el escenario de una película de terror. En el ropero de una de las habitaciones hallaron el torso desmembrado de una mujer. La tina del baño fue el lugar elegido por el caníbal de la Guerrero para quitarle las extremidades al cuerpo de la víctima. En la escena del crimen se encontraron además poemas relacionados con el canibalismo, amuletos empleados en misas de ocultismo, una versión pirata de la película El silencio de los inocentes y un póster del actor Anthony Hopkins en su papel de Hannibal Lecter. Totalmente turbio. Obviamente se hicieron las pericias y los estudios correspondientes. Se determinó que la carne que estaba en el plato era humana y los restos encontrados pertenecían a Alejandra Galeana Garavito. El 16 de octubre de ese año, el criminal fue interrogado en el hospital en el que se encontraba internado y se le preguntó si fue el autor del crimen. Él dijo que sí, que asesinó a la mujer, pero que no se la comió. Dijo que discutieron y que todo lo ocurrido fue un accidente, que mutiló su cuerpo para deshacerse de la evidencia del crimen y procurar su impunidad, y no por ser un caníbal. Dijo que su idea era cocinar los restos para luego dárselos a perros callejeros. Sus argumentos no convencieron al fiscal del caso, Gustavo Salas, quien sostuvo en su acusación que fue responsable del asesinato y de cometer el acto caníbal. La autopsia realizada sobre el cadáver demostró que había signos de traumatismo y asfixia como causa de fallecimiento. El poeta caníbal dijo que no recuerda muy bien lo ocurrido, ya que se encontraba bajo efecto de drogas. Dijo que se despertó, que la vio sin signos vitales y allí decidió cortar sus extremidades. Cabe destacar que Alejandra no fue su única víctima. Años antes, el 30 de abril del año 2004, en México, habían encontrado los restos de otra mujer llamada Verónica Consuelo Martínez. Sus restos habían sido encontrados en 2 cajas de cartón. Su cuerpo, dividido en partes, estaba en dichas cajas y en bolsas. Nunca se encontró al responsable de este crimen, pero cuando se hizo público el asesinato de Alejandra, familiares de Verónica acudieron a las autoridades. Querían que se reabra la investigación, ya que declararon que José Luis Cepeda también fue novio de Verónica durante un tiempo y que además, por la forma en la que se encontraron ambos cuerpos,
parecían ser víctimas de la misma persona. Hubo una tercera víctima que fue encontrada en las mismas condiciones en esos años, en este caso, una prostituta apodada La Jarocha. Al parecer, el modus operandi de este criminal era elegir a sus víctimas, mujeres, mayores de edad, de baja estatura, solteras y con ciertos aspectos en su personalidad que las torne vulnerables para luego seducirlas con sus encantos y poemas. Ya con la confianza de sus presas, procede a secuestrarlas, torturarlas y asfixiarlas para finalmente mutilarlas. Se demostró que en uno de sus homicidios no actuó solo. Luego de cometerlo y a efectos de procurar su impunidad, tuvo ayuda de otra persona. Su cómplice fue nada más y nada menos que su ex, el señor Juan Carlos Monroy, quien también fue condenado por su participación en el hecho criminal. El poeta caníbal fue sentenciado y encontrado culpable de triple homicidio agravado y por concretar el acto caníbal. En las pericias psicológicas se determinó que tenía rasgos de psicopatía y era una persona misógina, llegando a decirse incluso que veía a su madre en las víctimas. Por sentencia judicial se lo encontró culpable de los homicidios y se dispuso privarlo de su libertad por 50 años. Durante su tiempo en prisión, en el reclusorio Oriente de la Ciudad de México, ganaba dinero vendiendo poemas a los demás reclusos, los cuales se los compraban para sus mujeres. Aún así, el poeta caníbal no estuvo ni cerca de llegar al final de su pena de prisión. El mismo año en el que fue encarcelado, el día 11 de diciembre, fue encontrado colgado en su celda. Se considera oficialmente que se suicidó, pero los medios de comunicación y la opinión social no piensan igual. Se dice que fue torturado y asesinado por otros prisioneros. Una de sus hermanas dijo que recibía amenazas de muerte constantes por parte de otros reos. No obstante su final, en México se encontraron otros cuerpos que serían posiblemente víctimas de él. Si bien se condenó al caníbal de la Guerrero por 3 asesinatos, se considera que es responsable de otros crímenes similares. Los cortes que hizo en sus víctimas comprobadas no eran improvisados. Parecían ser hechos por un experto, por un verdadero criminal digno de llamarse el caníbal de la Guerrero. Coméntame tu opinión sobre este relato. Bueno, mi estimado, mi estimada, muchas gracias por acompañarme en otro caso de este canal. Si el video te gustó, te invito a que le des un me gusta y te recuerdo que te suscribas para no perderte de ningún caso. También te recuerdo que puedes enviarme tu sugerencia para contar alguna historia a través de los comentarios o enviándome un mensaje a mi Instagram. Sin nada más que decir, te mando un gran saludo.